Le agradezco mucho, muchas gracias. Le agradezco mucho el espacio, la invitación y esta oportunidad de estar interactuando con todos ustedes. Y agradezco igual el que no haya mucho protocolo, porque aquí lo importante es que avancemos, que tratemos de hacer aportaciones muy puntuales para este reto que se viene y que cada vez se acerca más. Y qué bueno que tengamos esa oportunidad de tener cerca este reto porque pues ya vamos a ir definiendo, ir dejando de lado algunos pendientes y enfocarnos en otros. Algo que caracteriza a las personas que como ustedes están aquí este día preparándose, pues es una visión de una mejora continua, buscando por múltiples recursos para poder avanzar. Y bueno, el compromiso que adquirimos cuando tenemos la experiencia sobre qué tratan estos procesos, es un como compromiso grande, que normalmente lo hacemos nuestro. Y voy a ir puntualizando para que lo que avancemos sea así muy certero, muy preciso, muy claro y que pues nos vayamos diciendo, valió la pena conectarme, valió la pena estar aquí y el que podamos ahora sí, el día del examen, pues poder aplicar esto que vamos a ver el día de hoy. Bueno, en primer lugar, a riesgo de parecer un poquito reiterativo, pero créanme que es importante. Les enfatizo yo mucho en que hay tres cosas, tres preguntas que debemos tener resueltas. La primera pregunta es ¿qué me van a evaluar? O sea, que nos quede claro qué me van a evaluar. La segunda pregunta es ¿cómo se realiza esa evaluación? ¿Cómo me van a evaluar? Y la tercera pregunta es ¿con qué? Si esas tres preguntas las tienes muy claras, seguramente vas a visualizar de otra manera estos procesos de USICAM, que son todo un reto y que, bueno, quiero puntualizar, no necesariamente son garantía de que quien logre el ascenso, quien logre el incentivo, pues tampoco son los mejores perfiles, son quienes se preparan bien y quienes le entienden y justamente eso es lo que vamos a ir viendo al respecto. Bueno. En alguna sesión anterior en la que algunos de ustedes estuvieron, otros no, por eso me atrevo a repasar, respondimos a la pregunta ¿qué me van a evaluar? En qué me tengo que centrar? Y miren, que no quede duda, el referente de la evaluación de los procesos de USICAM es el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión. Es decir, si tú te estás preparando para tener una plaza, estudia el marco para la excelencia en la enseñanza de un docente. Si tú te estás preparando para un ascenso, para una promoción vertical, buscas una dirección, una subdirección, una supervisión, estudia el marco para la excelencia en la enseñanza del perfil, del cargo al que aspiras. Si quieres ser director, estudia el perfil del director. Si quieres ser supervisor, estudia el perfil del supervisor. Finalmente, es como si la Secretaría de Educación Pública anduviera buscando, anduviera reclutando personal para darle una plaza, para darle un ascenso, para darle un incentivo. Entonces, el marco para la excelencia en la enseñanza lo debemos conocer a la perfección. Y voy a hacer un repaso de la estructura para que focalicemos qué debemos estudiar, qué de ello es importante. Bueno, el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión en sus diferentes funciones está compuesto por 4 dominios, por 13 criterios y un número variable de indicadores. Los dominios son los grandes pilares de la formación que debe tener cualquier figura educativa, ¿sí? Y se refieren básicamente a lo siguiente. El dominio número 1 te dice que debes hacer tu trabajo apegado a los principios filosóficos, éticos y legales. El dominio número 2 te dice lo que debes saber
para desempeñar tu función. El dominio número 3 se refiere a cómo debe ser tu hacer, cómo debe ser tu desempeño. Y el dominio número 4 se refiere a tu capacidad de gestión. Y cuando hablo de gestión me refiero a trabajo en equipo. Cuando hablo de gestión me refiero a la comunicación con padres de familia, a la gestión que se hace ante las autoridades, siempre, siempre pensando y teniendo como centro mejorar las condiciones para el aprendizaje de tus alumnos. Esa parte es invariable, independientemente de la función. Bueno, es importante darnos cuenta que de los dominios se desprenden los indicadores, ¿sí? Y perdón, de los dominios se desprenden los criterios, perdón, de los dominios se desprenden los criterios. Y los criterios se refieren a temas, a los temas de que trata cada uno de los dominios. Y como son los temas justamente de esos criterios, sale la bibliografía, sale el temario que vamos a estudiar. Y los indicadores son realmente el referente de la evaluación. Esa parte sí quiero que quede muy claro. Los indicadores son el listado de aspectos específicos que debe tener cada figura educativa. Es como una especie de manual de funciones, ¿sí? Yo sé que en esto estoy siendo reiterativo y que algunos ya lo han escuchado, pero quiero puntualizar, nada más para reafirmar así muy, muy rápido, para poder perfilarnos hacia lo que los directivos están, perdón, los que están preparándose, pues están el día de hoy esperando esa parte de los reactivos. Me preguntan dónde se puede descargar el documento. Mira, anda circulando en redes, nada más hay que ponerle dominios, criterios, indicadores o perfil docente o perfil directivo, pero el documento oficial está en la normatividad de USICAM, en la página de USICAM, ¿sí? usicam.c.gov.mx, ahí lo pueden descargar. Bueno. Regresando al punto de los criterios, los indicadores, me paso al siguiente. Miren, este ejercicio que les voy a plantear enseguida es un ejercicio muy ilustrativo que nos va a permitir ir, digamos, depurando, quitándole la paja a los criterios. Vamos a enfocarnos en los criterios. Recuerden que los criterios es como una especie de temario, son los temas. Pero vean qué interesante ejercicio que les he venido planteando, que les planteé en una sesión anterior, quienes estuvieron conmigo, y si no, ahorita lo vamos a repasar. Miren, si estamos considerando que de los criterios se desprende la bibliografía, que los criterios son los temas que se aborden, vean lo siguiente. El criterio 1.1, es decir, del dominio 1 que se refiere a que haga su trabajo pegado a los principios filosóficos, éticos, uno se desprende, es decir, primer criterio del primer dominio. Eso significa segundo criterio del primer dominio. El 1.3 significa tercer criterio del primer dominio, ¿ok? O sea, siempre es el dominio 1. Criterio 1, criterio 2, criterio 3. Ahora, vean si estamos diciendo que el criterio es el tema, vean lo siguiente. Si este criterio que está redactado así completo, en su redacción completa, yo quisiera reducirlo para identificar el tema, vean cómo está redactado. Originalmente dice, asume en su práctica educativa el valor de la educación como derecho humano de las niñas, los niños y los adolescentes para vivir con bienestar y buen trato, a la vez que es un medio para la transformación y mejoramiento social del país. ¿Ok? Bueno, identifiquen la palabra para. A partir de la palabra para en delante es la finalidad. ¿Para qué? Es decir, ¿dónde está el tema? Dice, asume en su práctica educativa el valor de la educación como un derecho humano de niñas, niños y adolescentes. Y luego sigue el para. ¿Sí? Ahí viene el para qué
debemos tener lo anterior. Entonces, si estamos identificando el tema, del par en delante no va a venir el tema. Del par en delante es la finalidad. ¿Para qué te preparas? ¿Para qué debes conocer eso? Es la finalidad. Entonces, el tema está antes del para, ¿sí? Porque el para es una preposición de finalidad, ¿ok? Entonces, es muy fácil ya escudriñando el texto darnos cuenta que el tema de ese primer criterio es la educación como un derecho humano de las niñas, niños, adolescentes. ¿Cuál es el tema entonces del criterio 1.1? La educación como derecho humano de niñas, niños, adolescentes. Y específicamente el tema es la educación como derecho humano. Entonces ya tienes entonces localizado el primer tema que vas a estudiar. Les pregunto, ¿ustedes saben si hay algún documento que hable de la educación como derecho humano o que hable de los derechos de las niñas, niños y los adolescentes? Si ya estudiaron, si ya tienen acceso a la bibliografía, la respuesta indudablemente es sí, efectivamente. Hay una ley que se llama Ley para el Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes. Entre ellos viene la educación como derecho. Entonces, ahí tenemos ya el documento que habremos de estudiar, la educación como derecho, ¿ok? Ahora, ya tenemos un tema, la educación como derecho humano de niñas, niñas, adolescentes. Ya está ese primer tema. Vamos al segundo tema. Al segundo tema dice, realiza su práctica docente desde la interculturalidad. Y luego viene para favorecer el diálogo, la igualdad, la convivencia armónica, basada en el aprecio y respeto a la diversidad en todas sus expresiones. Después del para, entonces ya no viene el tema. Después del para viene la finalidad, el para qué. ¿Ok? Entonces, el tema es realiza su práctica docente desde la interculturalidad y la palabra clave aquí es interculturalidad, ¿sí? Y ahí tenemos ya el segundo tema. Primer tema, la educación como derecho humano. Segundo tema, la interculturalidad. Y yo les pregunto, ¿habrá algún documento que se refiera a la interculturalidad entre los documentos que hay que estudiar? Por supuesto que sí, ¿sí? En la bibliografía hay que estudiar el tema de interculturalidad y entender en qué consiste la interculturalidad, de qué se trata la interculturalidad, cómo es la interculturalidad, porque aquí se habla de que la interculturalidad nos va a permitir favorecer el diálogo, la igualdad, la convivencia armónica. Interculturalidad, no me voy a detener en definir la interculturalidad porque ese es tema de de otro curso, otra plática. Y bueno, están ustedes en el Instituto Intercultural. Así que ahí, si alguien sabe definir la interculturalidad, es el doctor Ricardo Reyes. Bueno, ese es el segundo tema. Ya tenemos dos temas, la educación como derecho humano y tenemos ya la interculturalidad. Vamos al tercer tema. Dice, asume su responsabilidad para participar en procesos de formación continua y desarrollo profesional para, y aquí viene otra vez el para, ¿sí? ¿Para qué? Para fortalecer su práctica docente y contribuir a una educación de excelencia. Entonces, del para en delante no viene el tema viene antes. ¿A qué tema se refiere el criterio 1.3? El criterio 1.3 se refiere a los procesos de formación continua y desarrollo profesional. Ya tenemos ahí los tres temas del dominio número uno. Tema uno, la educación como derecho humano. Tema dos, la interculturalidad. Tema tres, los procesos de formación continua y desarrollo profesional. ¿Habrá alguna bibliografía de formación continua y desarrollo profesional? Sí, contundentemente sí. Y la bibliografía es la Ley General para la Carrera de Maestras y Maestros. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Ya tenemos tres temas ahí. Bueno, les quise poner como ejercicio, como muestra,
este ejercicio de quitarle la paja, digamos, las palabras que sobran para ubicar la palabra clave y de esa manera sepamos cómo abordar el estudio del perfil profesional. Aclaro lo siguiente. En el dominio número 1, los criterios son los mismos para todas las funciones. Si tú eres maestro, si tú eres director, eres supervisor o aspiras a hacerlo en promoción vertical, es el mismo perfil, es el mismo dominio número 1 para todos. Ese dominio no cambia. Pero ya cuando pasamos al dominio número 2, ahí sí cambia. Ahí sí cambia para un docente, para un director, para un supervisor, para un ATP. Ahí sí cambia. Entonces, estos, por ejemplo, son los criterios estos son los criterios, este de aquí, este y este son los criterios para un docente en el dominio número 2. Estos de acá de en medio son los criterios para un director y los que están a la derecha son los criterios para un supervisor. Con esos criterios habrá que hacer el mismo ejercicio que hicimos con el criterio número 1 para todos. Miren, nótese cómo aquí están, digamos, la palabra para o algún equivalente, algún equivalente. A veces no viene la palabra para como tal, pero viene algún equivalente que debemos entender para poder identificar el tema. Por ejemplo, si yo digo para un docente, conoce a las alumnas y a los alumnos para que sus características, ahí sí viene el para. ¿Sí? Muy rápido viene el para. ¿Sí? Conoce a las alumnas y alumnos para que sus características y necesidades educativas sean base de la intervención docente. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de ese criterio número 2.1 de un docente? Conocimiento de los alumnos. ¿Ok? Luego dice en el caso de un director, conoce la cultura escolar, ideas, valores, prácticas de enseñanza, formas de relaciones que se dan en un plantel como base para impulsar, ¿sí? Ok, ¿cuál es el tema de ese criterio del director? La cultura escolar. O sea, con un pequeño análisis del texto, un pequeño análisis del criterio es, bueno, para el trabajo avanzarle. Para ahorrarles el trabajo, les hice ya para las funciones de ustedes ese ejercicio que debieron hacer ustedes y que era muy provechoso, yo lo hice por ustedes, de manera tal que lo que les vamos a compartir a través de las vías de la maestra Lupita, del doctor Ricardo, les vamos a compartir esta presentación. Nada más quise como dar ese repaso para que entiendan ustedes que vamos a sacar un temario primero de los criterios, perdón, del perfil profesional de cada figura educativa. Y aquí tengo ya el temario del dominio número 1. Dice, la educación como derecho humano. Luego, la interculturalidad y la formación continua y el desarrollo profesional. Esos son los 3 temas del dominio número 1 de todas las figuras educativas. Ahora, ¿cuál es el temario del dominio número 2? Aquí está. Maestro, conocimiento de alumnas, alumnos, estrategias de intervención y promover la participación para lograr el máximo logro de aprendizaje. Director, conocimiento de la cultura escolar, conocimiento de las prácticas de enseñanza y gestión y una cultura escolar de colaboración. Supervisor, conocer las políticas educativas, la cultura escolar y una asesoría pertinente y una perspectiva compartida. Del dominio número 3, docente, la preparación del trabajo pedagógico o la planeación, que es lo mismo. Utilizar un repertorio amplio de estrategias, desarrollar el trabajo pedagógico frente al grupo y evaluar. De un director, promover una perspectiva compartida de mejora, la organización y funcionamiento de la escuela, estrategias de mejora de la escuela e impulsar el desarrollo profesional de maestros y maestros. Supervisor, asegurar las condiciones para el buen funcionamiento de las escuelas, impulsar procesos de transformación y mejora de las escuelas e impulsar el desarrollo profesional, individual y colectivo del personal directivo y docente. Dominio número 4, docente, participación en el trabajo de la escuela, una cultura de colaboración, involucrar a las familias y valorar a la comunidad desde la diversidad. Director,
promover la participación de las familias, establecer vínculos entre la escuela y la comunidad, gestionar alianzas con diferentes actores e instancias. Supervisor, establecer vínculo con autoridades educativas, favorecer la colaboración entre la escuela y la comunidad y promover la participación y el compromiso de las familias y la labor educativa, ¿sí? Ese es el temario para cada figura educativa. Bueno, por si esto no fuera poco de gran ayuda, miren, esos mismos perfiles, ese mismo temario, se los organicé por diapositiva. Una diapositiva para el docente, una diapositiva para el director y subdirector y perdón, una diapositiva para el supervisor. Y en esa diapositiva, ahí viene el temario. Ahí viene lo que tienes que estudiar, ¿sí? Ahí ya no hay pierde. Ahora, a partir de ese temario, pues hay que estudiar la bibliografía. A partir de ese temario hay que abundarle a la bibliografía, ¿sí? Entonces, ahí está. No se pueden quejar de que esto, pues les va a ayudar muchísimo, ¿ok? Entonces, ese es el primer punto que les quería compartir para que, bueno, se vaya aligerando un poquito la carga, que vayamos respirando un poquito más tranquilos para que podamos, pues, irnos orientando y enfocándonos, pues, a lo que tenemos que estudiar, ¿ok? Ok. A ver, vamos ahora a los tips. Ese, digamos, es el qué te van a evaluar, el perfil profesional, y ahí tienes el temario. Vamos ahora al cómo te van a evaluar y al con qué te van a evaluar, que son las otras dos preguntas que vamos a analizar, ¿ok? A ver, no sé si ahí hay alguna pregunta. Quisiera hacer algún paréntesis, no quiero abusar, eh, o irme muy rápido sin que haya algún tipo de retroalimentación. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí nos queda claro? Me fui muy rápido porque algunos de ustedes ya habían abordado este tema y no quiero tampoco ser muy repetitivo. Quiero que se lleven algo nuevo, muy sustancioso. ¿Estamos? ¿Todo bien? Ok, ok. Vamos bien, dice Yolanda. Gracias, Vamos Yolanda. bien. Yo Ok, tengo una pregunta. dígame, dígame. ¿Sabe cuándo sale la bibliografía por parte de la autoridad? 15 días antes salen las guías. Hay que ver la fecha del examen. Y el compromiso de la autoridad es publicar una guía 15 días antes. Y lo han cumplido, ¿eh? Lo han cumplido. Entonces, sí sale 15 días antes. Ahora, un tip, busque las guías del año pasado. No va a ser muy diferente, ¿sí? No va a ser muy diferente. Entonces, hay que estar al pendiente, ¿sí? Ok. Ok, Vamos muchas a lo que gracias. sigue, buscando la otra presentación. Ok, bueno, vamos a lo que sigue. Miren, ya teniendo eso muy claro, pues vamos ahora sí a lo que sigue. Ok, miren, eh, el tercer elemento del perfil son los indicadores. Los indicadores es un listado, los indicadores de cada perfil, ¿eh? Los indicadores son un listado de aspectos que debe tener bien dominados cada figura educativa. Cuando hablo de indicadores, me refiero a un componente del perfil profesional. Es decir, el perfil profesional está compuesto por 4 dominios. Está compuesto por más o menos 13 criterios. Y hay un número variado de indicadores según la función. Ahora, a riesgo de parecer como muy básico, no importa, no importa. A veces hay que pecar de ingenuos para que nos quede muy claro. Miren, esta información supongo que ya la tienen, pero no importa el que sea muy reiterativo. Si tú estás concursando por una plaza, debes estudiar el perfil de un docente. Si estás pugnando, estás buscando un ascenso, una dirección o subdirección a la supervisión, debes estudiar el cargo, el perfil del cargo al que aspiras. Pero si ahorita eres maestro,
y quieres participar en promoción horizontal, pues vas a estudiar el perfil del docente, de la función que desempeñas ahorita. Si eres director y quieres participar en promoción horizontal, vas a estudiar la función del director, ¿sí? Entonces, esa parte, les digo, es muy básica, pero de todas maneras es importante reiterarla. Bueno, ese perfil que vas a estudiar tiene 4 dominios, tiene 13 criterios y tiene una cantidad variable de indicadores. Los indicadores están redactados con un verbo y tienen también el tema o el rubro, el aspecto al que se refiere. Eso es el verbo y el contenido, el verbo, el tema al que se refiere. Ese verbo está redactado en presente en tercera persona del singular. Dice domina, identifica, resuelve, aplica, elabora, si realiza, ¿sí? Ese es el verbo. Ese verbo tiene un nivel taxonómico. El nivel taxonómico con que está redactado el indicador indica el nivel de profundidad con el que debes dominar ese aspecto, ese tema al que se refiere. Si el indicador está redactado en nivel taxonómico 1, va a evaluar lo que tú conoces del tema y dice, identifica los propósitos de los programas educativos, ¿sí? Dice, reconoce tal o cual cosa, o define, reconoce, define, identifica, nombra, enlista, son verbos de nivel taxonómico 1, ¿sí? Si en cambio, el verbo con el que está redactado el indicador es de nivel 2, comprensión, va a decir explica, interpreta, infiere, compara, confronta, ¿sí? Es el nivel 2. Y el nivel 3 es de aplicación. Dice elabora, utiliza, resuelve, ¿sí? Planea. Tiene que ver con ejecución, digamos, el nivel número 3. Ahora, dependiendo del nivel en que está redactado el verbo, es el tipo de reactivo que te van a, que el elaborador de reactivos está realizando. Es decir, no significa esto, quiero decirles que si viene el nivel 1 es fácil, si viene el nivel 2 es más o menos, o si viene el nivel 3 es muy difícil. No, 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 no. A mí se me hace más difícil, fíjense, los de nivel taxonómico 1 que los de nivel taxonómico 3, porque el 1 se refiere a la memorización, se refiere a aspectos que tú te debes acordar. Y el nivel 3 no, el nivel 3 se refiere a desempeños, a cosas que tú haces. Y es diferente el tipo de reactivos. Por lo regular, cuando un indicador está redactado en el nivel taxonómico 3, viene un caso, viene una situación, un ejemplo, para que tú elijas cuál es el desempeño que debe tener el maestro cuando está ante ese ejemplo. Por ejemplo, dice, ¿en cuál de los siguientes opciones se ejemplifica el caso de un docente que atiende la interculturalidad? Y ya viene inciso A, inciso B, inciso C. Vienen 3 situaciones que hablan de maestros, de niños, de situaciones que ocurren para que tú elijas en cuál de ellos se está dando una práctica donde se practica la interculturalidad, por ejemplo. Y obviamente lo que están buscando eh, es que tú identifiques o hagas una práctica relacionada con la interculturalidad a partir de la selección que elijas, ¿no? Entonces, el nivel 3 son como casos nada más. Nivel 1 y 2 es análisis. Por ejemplo, cuando un indicador está, por ejemplo, en el nivel 2, que es comprensión, lo que hacen es que en lugar de poner un reactivo de respuesta directa simple, ponen un reactivo de relación de columnas, porque la relación de columnas necesariamente te lleva a confrontar, a comparar. Es decir, se aumenta el nivel de comprensión en ese caso, pero
solamente en esa parte es donde se hace la diferencia. Entonces, si ustedes analizan los indicadores de su perfil y se centran en el verbo, ya pueden más o menos aventurar, ya pueden más o menos suponer qué tipo de reactivo te van a preguntar, qué tipo de reactivo vas a enfrentar con ello, ¿no? Eh, los elaboradores de reactivos están capacitados para elaborar reactivos tomando en cuenta dos cosas: el nivel taxonómico del verbo con que está redactado el indicador y la bibliografía relacionada también con ese tema que está tratando. Y a partir de ahí, empiezan a elaborar reactivos. Y aclaro, el examen que ustedes van a enfrentar lo hizo Ceneval. Ceneval es una institución con mucho prestigio, con mucha experiencia. Pero Ceneval lo que hace es reclutar maestros, directores, personas que hacen la función sobre el cual tú te vas a examinar, para que hagan los reactivos, pero capacitados previamente por el Ceneval. Entonces, un examen mide el conocimiento retenido después de una intervención pedagógica. Es decir, lo que buscan es verificar con los reactivos de qué te acuerdas, ¿sí? Y obviamente sí implica estudiar, maestros, sí implica dominar temas, sí. El estudiar, estar en un círculo de estudio, el tener la bibliografía, resúmenes, simuladores, sí hace la diferencia, ¿sí? Con personas que no abren un libro, que no buscan, que no se preparan al respecto, ¿no? Entonces, a los elaboradores de reactivos les piden que hagan reactivos de opción múltiple y los preparan para ello. Un reactivo de opción múltiple se presenta ya sea como pregunta o como afirmación, y el examinado debe elegir de entre cuatro opciones una que es la correcta. Cuando hablo de cuatro opciones, me refiero a que los estándares internacionales dicen que los reactivos de opción múltiple deben tener cuatro opciones. Pero desde hace algunos años, 4 años creo, resulta permítame porque me están indicando que no tiene corriente esta cosa, y yo digo que sí. Ok, pero. Desde hace algunos años, resulta que USICAM dijo que los exámenes que deben aplicar los maestros en los procesos de USICAM debían tener tres reactivos, ¿sí? Entonces ahora ustedes van a enfrentar, hay que esperar la guía, pero no creo que haya cambio en ese sentido, reactivos de opción múltiple que tienen tres opciones, no cuatro, tres opciones. De esas tres opciones, solamente una es la respuesta correcta, por supuesto, y hay dos distractores, ¿sí? Entonces, ese es un reactivo de opción múltiple. Ahora, a un elaborador de reactivo le dicen que debe elaborar reactivos de diferentes tipos y de diferentes formatos, ¿sí? Y le dan una capacitación sobre los lineamientos para diseñar reactivos, lineamientos generales, lineamientos de la base, lineamientos de las opciones. Le capacitan sobre la taxonomía, sobre la correspondencia entre la bibliografía y lo que pretende evaluar, y se somete a este proceso de validación. Es todo un proceso de elaboración del examen. Es decir, no es un examen hecho en las rodillas, no es un examen hecho a la carrera, ¿eh? Es un examen calibrado, bien elaborado. Por eso la confusión, por eso dicen, son exámenes de confusión múltiple a veces, por esto que implica. Pero bueno, eh, el reactivo que ustedes van a enfrentar se compone de tres elementos. Todo reactivo tiene una instrucción, todo reactivo tiene una base y todo reactivo tiene opciones. En este caso, solamente van a tener ustedes la opción A, la opción B y la opción C. ¿Ok? De esas tres opciones, una de ellas es correcta. Las otras dos son distractores, pero los distractores son elegidos a partir de los errores más comunes o de las confusiones mayores que tiene una persona. Ojo.
Por eso a veces uno duda cuál es la respuesta correcta o se parece mucho una a otra o cambia alguna palabrita. Bueno, voy a empezar a dar algunos tips para enfrentar exámenes de una manera más simple posible. Miren, los reactivos que van a enfrentar pueden ser de dos diferentes tipos, ¿sí? Los dos diferentes tipos. Hay multireactivo y hay reactivos simples, ¿sí? Son multireactivo y reactivos simples. Son los dos tipos de reactivos. El multireactivo tiene una base, tiene un texto y de ese se desprenden de 3 a 5 preguntas. Y el reactivo simple empieza y termina en el propio reactivo, en la propia pregunta y las opciones. Ahí termina. Bueno, les voy a dar dos tips importantes sobre lo que les estoy explicando. A ver, primero, escuchen lo siguiente. A los elaboradores de reactivos los capacitan para decirle, a ver, elaborador de reactivos, cuando redacten la instrucción, en la instrucción no metas ninguna carga de contenido. No metas ninguna carga de contenido. La instrucción debe estar libre de carga de contenido. La instrucción solamente va a decir qué tiene que hacer la persona. ¿Y saben cuál es la instrucción única de diferentes formas en los reactivos de opción múltiple? Miren, con palabras más, palabras menos, la instrucción es, de las 3 opciones que están ahí abajo, elige una. Obviamente no redactado así, pero siempre, siempre la instrucción te va a llevar a que de 3 elijas una. Siempre. ¿Por qué les digo eso? A ver, si ustedes están leyendo un reactivo de relación de columnas, la instrucción va a decir, ¿sí? Relaciona, elige la respuesta correcta que relacione la columna de la izquierda con la columna de la derecha. Así dice la instrucción. Pero ¿qué te dice finalmente? De 3 opciones que están abajo, elige una. Obviamente, si es de relación de columnas, hace alusión a la columna de la izquierda y a la columna de la derecha. Yo les pregunto, por simple sentido común, ¿no entenderíamos que lo que tenemos que hacer en el A, B y C es elegir la opción que relacione la columna de la izquierda con la derecha solamente de ver el reactivo? ¿Sí? O cuando dice, tú ves un reactivo y vienen 6 elementos enlistados y de esos elementos enlistados, la opción A, B y C tiene 3 cada una. Solamente de ver ese reactivo ya sabes que de los 6 elementos que están enlistados, solamente hay 3 elementos correctos y vas a buscar en las opciones A, B y C los 3 elementos correctos que vienen de 6, vas a elegir 3. Pero la instrucción dice, selecciona la opción que contenga los 3 elementos en donde se afirme tal o cual cosa, ¿no? Al final de cuentas, en la instrucción no viene ninguna carga de contenido. Me detengo en esto, maestros, por lo siguiente. Escuchen el consejo. Los exámenes como el que ustedes van a enfrentar se resuelven más con la lógica de un maratonista que de un corredor de velocidad. ¿Qué hace un maratonista? Un maratonista administra su respiración, administra el oxígeno, administra su fuerza. ¿Por qué les menciono esto? Porque un examen como el que ustedes van a enfrentar no necesariamente lo pasa quien sabe. Tiene más posibilidades de pasarlo quien se prepara, quien guarda la serenidad, quien reserva su esfuerzo. ¿Por qué razón? Hay estadísticas que dicen que cuando las personas van en el 70% de un examen, se desesperan, desisten, se bloquean y dicen al diablo con lo que me trajo aquí, Ave María, dame puntería, y o responden al ahí se va o lo dejan en blanco, desisten. Y ese 30% que faltó es lo que hace la diferencia.
Entonces, aquí se trata de administrar el esfuerzo, de tratar de guardar el oxígeno hasta el final. Entonces, todo este preámbulo para decirle lo siguiente: no leas las instrucciones. Pareciera temerario. ¿Cómo que no lees? Si siempre me han dicho que leas instrucciones. A maestros, maestras, el no leer las instrucciones me va a ahorrar oxígeno, me va a ahorrar esfuerzo, porque las instrucciones van a decir lo mismo con diferentes palabras. La instrucción va a decir, elige de la A, de la B y de la C, elige una, la correcta. Como quiera que venga el formato, te va a mencionar diferentes cosas. No te digo que no la veas, vela, pero no le dediques esfuerzo. Escudriñala, nomás para corroborar de que es esto que te estoy diciendo, es lo que va a decir la instrucción. Cada vez que cambia el formato del reactivo, viene una instrucción nueva. Entonces, si el examen va a tener 90 reactivos, por ejemplo, que es la cantidad de reactivos que han tenido los exámenes últimamente, y de esas vienen 30 instrucciones, ya te estás ahorrando la lectura de 30 instrucciones. Ojo, y eso ya es un ahorro de oxígeno, es un ahorro de esfuerzo físico. No va a cambiar el rumbo, no va a cambiar el rumbo del examen el que no lee la instrucción, créemelo, ¿sí? Es un primer tip. Segundo tip, segundo consejo. Vienen seguramente algunos multireactivos en el examen. El multireactivo es cuando viene un texto que casi abarca una página completa que tienes que leer. Y luego viene, la instrucción dice, ¿sí? La instrucción dice, lee el siguiente texto y con base en él resuelve los reactivos del 54 al 58, ¿sí? Así viene la instrucción, que no vas a leer. Bueno, sugerencia, cuando diga, lee el siguiente texto y con base en él responde, no leas el siguiente texto, no leas el texto. Ojo, primero, no lo leas a priori, no lo leas primero. Bríncatelo y lee qué te van a preguntar. Lee qué te van a preguntar. Y ya cuando leas qué te van a preguntar, regrésate al texto, ¿sí? Y lo vas a leer una vez, pero ¿a qué me refiero con esto y por qué es importante esto que le estoy diciendo? Miren, cuando tú lees un texto, pero no sabes qué estás buscando, es cansado, es confuso. Pero en cambio, si tú lees la primera instrucción, el primer reactivo y dice, la idea principal del texto anterior está relacionada en el inciso A, B o C, ¿no? O selecciona en cuál de los incisos está seleccionada la idea principal del texto. Bueno, vuelves a leer el texto, sí. O sea, o lees el texto, pero ya sabes que buscas algo. Ya sabes que vas a leer pensando en buscar algo, ¿sí? Ya estás buscando la idea principal, no estás leyendo así a secas, ¿ok? Entonces, no leas, eso aplica en el caso de un multireactivo. Ahora, voy a lo siguiente. Maestros, vamos a encontrar por lo menos 5 formatos de reactivos. El de respuesta directa simple, el de jerarquización de ordenamiento, el de canevado completamiento, el de relación de columnas y de selección de elementos de un listado. Por lo regular vienen 5, vienen 3 tipos de 3 formatos de reactivos o dos por ahí, pero es importante que identifiquemos. Ahora, escuchen lo siguiente porque con esto que les voy a comentar, vamos a ir ya dando algunos consejos dependiendo del formato reactivo. Y ya vamos a ir como cerrando la charla, así de manera muy puntual. Miren, dependiendo del formato del reactivo, es la estrategia que tú vas a usar para responderlo, ¿sí? Escúchelo. Si el formato del reactivo es de respuesta directa simple, escuchen cuál es la estrategia.
Un reactivo de respuesta directa es aquel que viene a la pregunta o la afirmación y viene opción A, opción B y opción C. Siempre vienen tres opciones o cuatro, pero seguramente van a venir otra vez tres. A ver, ¿cuál es la estrategia? Estrategia para responder un reactivo de respuesta directa simple. Mira, eh, es muy común que si tienes cuatro opciones o tres, normalmente estamos repasando la primera, la A, la B, la C, y dice uno, me parece que es la B, pero voy a leerlo otra vez y lees la A, la B y la C. Dices como que sí es la B, pero me confunde con la C, y empiezas como a repasar. El mayor error que cometemos es mantener vivas las tres opciones o las cuatro opciones. Mantener vivas las tres o las cuatro opciones. ¿Por qué es un error? ¿Por qué es un error? Miren, el cerebro no puede comparar, al menos no con efectividad, tres cosas a la vez, cuatro menos. No puede comparar, escúchenlo, tres cosas a la vez. Si tú estás leyendo la A, la B y la C y otra vez la A, la B y la C y mantienes vivas las tres opciones, va a llegar un momento en el que te vas a confundir y el cerebro, la mente es muy traicionera. Y lo que parecía que era, de repente vas a encontrar algo que no es y te va a confundir y ahí te vas a bloquear. ¿Por qué razón? Porque estás haciendo que el cerebro esté comparando tres cosas. Error. ¿Cuál es la sugerencia? Elimina una, ¿sí? De las tres opciones que te da el reactivo, por alguna razón, una palabra mal dicha, una sugerencia que no es, por intuición, por lo que leíste, por lo que sea, elimina una y elige la respuesta que consideres correcta de las dos que te quedaron y vas a incrementar tus posibilidades en un 50%. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ya no vas a estar metiendo al cerebro en la confusión de tres. Elimina una y cuando la elimines ya no la vuelvas a considerar, ¿sí? Eso es importante. Ahora, de las dos que te quedaron, sí, lee una, lee la A, la B, la que te quedaron y toma una decisión. Y cuando tomes la decisión, ojo, quédate con la idea de que elegiste la respuesta correcta. ¿Por qué razón? Porque si te vas al siguiente reactivo con la duda, pero será la correcta, pero qué tal que era la otra, pues ya te amolaste, ya elegiste. Inclusive en el formato, en la manera como están aplicando en la plataforma, no te permiten regresar. Al menos en los últimos exámenes no han permitido regresar. Elegiste, te pasaste, ya no puedes regresar. Entonces, vete a la siguiente respuesta, a la siguiente pregunta, al siguiente reactivo, con la idea de que la respuesta que elegiste es la respuesta correcta. Aunque no sea, olvídate ya, esa fue la correcta. ¿Por qué razón? Nunca vas a saber si es la correcta o no. USICAM nunca te va a poner tu examen enfrente y te va a explicar que por qué está correcta, por qué es incorrecta. No. Entonces, toma decisiones. Cuando elige la respuesta correcta, di a huevo, esa es, me paso a la siguiente, sí, qué fregón soy, y te vas con ese ánimo. Si te vas a la siguiente con la duda, va a mermar tu capacidad, va a mermar tu concentración, ¿sí? O sea, échate porras, ¿sí? Eso influye muchísimo por el ánimo con el que estás enfrentando la siguiente pregunta. Y esa estrategia, utilízala bien. ¿Qué pasa cuando vamos a enfrentar un reactivo de jerarquización ordenamiento? Vamos a poner en orden los pasos de un método, etcétera, etcétera. La clave, la estrategia para responder un reactivo de jerarquía de ordenamiento son los extremos. Busca siempre preguntándote de todo esto, ¿qué es lo primero y qué es lo segundo? ¿Qué es lo último? Vámonos a los extremos. Es muy común que si vas a enumerar del 1 al 5, y el paso número 1, digamos, está numerado con el número 3, es muy común que el número 3 se repita al principio. ¿Sí? Opción A, 3. Opción C, 3. ¿Por qué? Porque empieza con el 3. Bueno, vete a lo mismo.
Seguramente si está repetido, hay un número que no tú identifica cuál es el que empieza primero, el que es primero. Y por esa identificación de qué es primero, si puedes hacerlo, elimina una opción. Si no puedes identificar cuál es el primer paso, vete al paso al último paso. La clave en los reactivos de jerarquización de ordenamiento son los extremos, ¿sí? ¿Qué es primero y qué es final? Y seguramente vas a identificar alguno de los reactivos en donde está ordenado ya el primer paso o donde está el último. Y vas a poder eliminar por lo menos uno de los otros. Ya eliminando uno, ya te quedaste con dos y los analizas ya con más detenimiento. La clave en los de jerarquización de ordenamiento está en los extremos. Apréndetelo bien, ¿ok? En Canevá o completamiento, aquí en este caso, vamos a montar en un espacio en blanco dos o tres palabras en el inciso A, B y C para ver cuál orden de palabras completa correctamente una frase. Seguramente ya han hecho un examen de ese tipo. El error principal que comete uno es montar las tres o cuatro palabras en la opción A y leerlo a ver cómo suena. Montar las tres palabras en el inciso B y ver cómo suena. Del inciso B y ver cómo suena. Ese es un error común, ¿no? Vete palabra por palabra. Es decir, la palabra uno, ve cómo suena la palabra uno del inciso A y cómo suena la palabra uno del inciso B y la palabra uno del inciso B. Vete palabra por palabra. De lo contrario, vamos a caer otra vez en la confusión de poner al cerebro en tres planos. No, es palabra por palabra, ¿sí? A ver cómo va sonando cada una. Y va a llegar el momento en que vas a ver una que es absurda, la vas a eliminar y eso te va a permitir elegir la respuesta correcta, ¿no? Cuando el reactivo es de relación de columnas, es muy fácil elegir la respuesta correcta. Tan fácil, tan fácil como buscar una relación que es o una relación que no es. Por lo regular vienen números y letras. Es la uno con la D. Y como hay tanta combinación en los reactivos A, B y C, si son, digamos, cuatro aspectos en la columna A y cuatro aspectos en la columna B, vamos a hacer combinaciones de 4 con 4 en los incisos A, B y C. Bueno, busca pares, pares. Y tú nada más, lo único que tienes que hacer en ese caso es buscar una relación, el uno con la B. A ver, esto con esto, sí es. Esto con eso, no es. Y vas a buscar en las opciones A, B o C en cuál está esa relación y le pones palomita o descartas definitivamente, pero con una relación que te des cuenta que es o que no es, con eso ya la hiciste. No necesitas tener al cerebro jugando con todas las relaciones, con el A, B, C, uno A, uno C, uno, no, 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 con una por una, ¿no? Y finalmente, un reactivo que viene muchísimo en exámenes de maestros es el de selección de elementos de un listado, ¿sí? De 6 aspectos que vienen relacionados, voy a ver si viene alguna por acá, permítanme. Es como este, dice. Aquí, indique las acciones que fomentan, aprecian y permiten la práctica de la diversidad cultural enunciadas en una reunión de consejo técnico escolar, ¿sí? Y aquí viene opción 1, 2, 3, 4 y 5. Y de esas 5 opciones, solamente 2 son correctas. La 1 y la 5, la 1 y la 3 o la 2 y la 4, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es de esas cinco, elegir una que tú digas, no, no, esa no puede ser. Y me voy por la 5. Y la 5 dice, pedir a un intérprete que ayude con la comunicación en lengua indígena a alumnos que hablan una lengua indígena. ¿Ustedes creen que esa opción es una opción viable? ¿Llevar un intérprete para que traduzca y que el niño entienda? Obviamente no. El niño tiene derecho a recibir educación en su lengua materna y es problema de la escuela. Eso ya lo sabemos. Ok. Y decimos, el 5 definitivamente
definitivamente el 5 no es. Ok, me voy a la opción a la opción B, a la opción C. ¿En dónde está el número 5? Ah, pues está aquí, descartada. Esa definitivamente no es, ¿sí? Ahora, digo, durante la planificación del espacio de intercambio, invitar a un familiar para que comparta sus experiencias y vivencias. No, esa definitivamente sí es. Y esa una está en el inciso A, que está descartado, y está en el inciso B, que en automático me lleva a establecer que esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta porque, eh, pues obvio, el uno sí es y la uno estaba descartada. Entonces, maestros, así de manera muy rápida quise pues darles algunos tips, algunos aspectos que nos van a permitir, pues clarificar un poco esto que, pues es parte de la experiencia de muchas personas en este ir y venir de los exámenes de opción múltiple, que a muchos de ustedes seguramente nos ha ocasionado pues muchos dolores de cabeza, pero también muchas satisfacciones. ¿Sí? Pues con eso, maestros, quiero concluir mi exposición. Espero, bueno, que aún con lo denso de la información, lo rápido, nos haya quedado muy claro de qué se trata esto, ¿sí? Y éxito en su proceso. Muchas gracias, muy buenas sugerencias, anotándolas para que no se nos olviden el día del examen. Pero eso apoya muchísimo, pero como dijo el doctor Jesús al inicio, sí hay que estudiar para tener elementos y poder hacer esa discriminación con facilidad. Teniendo esa lectura, y luego las palabras parece que se acentúan y te hacen como voltear a verlas las que no son, te hacen ruido, inmediatamente te apoyas para excluirlas, pero sí se requiere el estudio. El doctor Ricardo ahorita anda ya, por ahí lo vemos, anda por allá en la sierra, en Guasamota, no sé dónde andas, Ricardo. La señal creo que está un poquito inestable, por eso muy contento, verlo, muy sonriente. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Saludos, muy buenas tardes. Doctor Jesús, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Gracias, doctor Ricardo. Encantado Sí, de aquí estamos. atender nuevamente la invitación. Sí, no, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y ser parte del proceso de estos maestros. Como siempre, mi agradecimiento por parte del equipo y todos de su aportación a esta importante actividad que tenemos con los chicos. Yo sé que cada uno de los que van a participar en este nuevo proceso aportan contenido de valor para su promoción y yo sé que ustedes son los indicados para este tipo de actividades de orientación por su expertise en el tema. ¿Sí? Le agradezco infinitamente el que nos acompañe y sea parte de estas actividades. Un placer Gracias. siempre, está en orden. Igual antes de Comparto despedirnos, la presentación. si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna felicitación, reclamo ahorita que Ricardo anda muy lejos, se le puede ir la señal. Están abiertos los micrófonos antes de despedirnos. No sé si alguien tenga alguna pregunta que hacerle al doctor, aprovechando que tenemos todavía aquí lo tenemos aquí con nosotros todavía en el chat. Y si no, pueden abrir sus micrófonos, sus cámaras, chicos, para ver, conocernos, porque siempre nos vemos los mismos, ¿verdad? Maestra Liz, por ahí, no sé si hay algún comentario, si no, pues para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy. Yo sí Hablen, quisiera chicos. agradecerle al doctor Jesús Velázquez esta importante charla que tuvo el día con nosotros. Me parecen muy interesantes los consejos que nos estuvo dando. Es verdad, a veces, por más seguro que se sienta uno de haber estudiado, llega uno a presentar un examen y casi desde el momento en el que sabes tú que es examen, como que se te bloquea la mente, pero igual yo creo que con estos consejos vamos a vamos a fortalecernos más y nos va a ir muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Saludos Éxito. desde Rodeo Durango. Saludos. ¿Alguien más?
Pues yo, la verdad, también muchísimas gracias por esos consejos que nos da, porque son de suma importancia y los vamos a ir adquiriendo poco a poco. Y de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos han brindado. Gracias. Gracias. Por aquí alguien decía, comentaba que tendríamos que ir proponiéndole a OSICAM que las guías salgan con tiempo. Haces un reclamo de verdad porque son extensas, nos llegan a lo mucho 20, pero casi precisamente 15 días antes, pero tengan la confianza de que los temas que hemos estado revisando durante estos 3 meses son elementos centrales que detonan todas las temáticas que vienen del examen y sobre todo les dan las estrategias, como en este caso lo que nos comparte el doctor Jesús Velázquez complementa lo que voy a leer. Entonces tampoco no se estresen tanto cuando tengamos ya la guía, que la exploren, se van a dar cuenta que mucho de lo que hemos visto en estos 3 meses está revisado también ya y está incluido dentro de esta guía, porque todas las conferencias, todas las asesorías se desprenden de este marco de excelencia que compartió el doctor Jesús Velázquez, desde ahí retomamos las temáticas. Entonces, pues esperarlas y si es una propuesta que haremos por todos los medios